Hola, soy Claudio Cuadros, subgerente de investigación y desarrollo de Tixofofa. Continuando con el pilar Smart Work and Agile, tengo el agrado de presentarles un caso de éxito de la empresa Entity Data, quienes analizarán parte de su estudio de tendencias en recursos humanos para 2023, con resultados obtenidos durante el 2022 en el análisis de casos de estudio de People Analytics, utilizando la plataforma de estudios Viva Insights. Y nos contarán el caso de Entity Data con sus buenas prácticas y experiencia de Top Employer. Para esto nos acompañan Claudia Cornejo, Head Talent and Transformation Americas. Claudia es directora regional and Head de Talento y Transformación América en Entity Data Europe and Latam. Su misión en Entity es impulsar a las organizaciones de las Américas en la transformación de sus negocios y colaboradores, innovando en la gestión de talento, el trabajo y la cultura en entornos disruptivos, digitales, ágiles diversos, para crear un futuro sostenible y mejorar la calidad de vida de las personas. Claudia tiene más de 18 años de experiencia en consultoría en Chile y Latinoamérica y ha trabajado en empresas como McKinsey, EY, Accenture, Soprole, Cadem, entre otras. Su principal área de especialización incluye la transformación de empresas, organizaciones y personas, tanto en el ámbito privado como público, en sectores como manufactura, consumo masivo, energía, banca, entre otros. Tiene experiencia en la entrega de transformaciones para la industria minera y energética durante los últimos 10 años. También nos acompaña María Eugenia Fuente, Head of People, Brand and Communication. María Eugenia es mamá de Clara y Nicolás, hace más de 10 años que vive en Chile y hace 6 trabaja en Entity Data Chile. Ingresó como responsable del área marcas y luego asumió la responsabilidad del área de People. Apasionada por las dos áreas y con una vocación marcada en lo que respecta a la creación de experiencia del colaborador y presencia de marca. Es relacionadora pública, periodista y tiene diversos postítulos en relaciones institucionales, liderazgo y coaching, People Analytics, bienestar, entre otros. Les damos la bienvenida a este congreso de DO Latam a María Eugenia y a Claudia. Muchas gracias, Claudio. Estamos muy contentas de estar aquí en este evento. Y antes de partir, vamos a contarles un poco a la audiencia sobre NTT Data. Consultora multinacional que opera en ámbitos de tecnología con innovación y transformación digital. ¿Sí? ¿Y qué es una consultora a nivel mundial, global? Estamos en todo el mundo y que también operamos muy específicamente en la región de Latinoamérica, que es lo que hoy vamos a conversar. Así que doy el pase a mi compañera Claudia para que empecemos con la exposición. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, hoy día lo que venimos a contarles es el caso que tenemos de nuestra compañía, de NTT Data, que hoy día fuimos certificados como Top Employer, tanto en la región, como dijo Eugenia, y también a nivel Chile. Y lo interesante que vamos a presentar hoy en día es el caso, las mejores prácticas que hemos tenido para lograr esta certificación, pero también contrastarlo con un estudio que hicimos nosotros de People Analytics, que no solo tiene que ver con percepciones, sino que lo más interesante de este estudio es que tiene que ver con hechos concretos que medimos en comportamientos a lo largo de la región. Déjenme contarles un poquito el estudio antes que vamos a los resultados. Es un estudio que hicimos a través de la plataforma de Microsoft Viva Insights, que lo que hacía es recoger esta huella digital de los distintos comportamientos de las personas, de los colaboradores, y que tuvo una muestra de más de 3.500 personas a nivel de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que hicimos acá? Bueno, medimos un montón de tendencias, pero hoy día con Euge y el caso específico en NTT Data, les quisimos mostrar estas 3 grandes tendencias que vamos a analizar. Les vamos a mostrar los comportamientos de los colaboradores en Latinoamérica y que también les vamos a contar, por otra parte, cómo nosotros hemos podido desarrollar y mejorar estos comportamientos a través de nuestra experiencia. Las 3 grandes tendencias que nosotros revisamos fueron, y que vamos a ver hoy día, efectividad de los líderes y managers, vamos a revisar la experiencia del empleado y reclutamiento y rotación. ¿Y por qué son estas estas tendencias tan importantes hoy en día? Bueno, como ustedes saben, con la pandemia, el trabajo híbrido, el teletrabajo, cambió la forma de trabajar, cambió los modelos de trabajo en la región, se ha presupuestado que hoy en día la tecnología ha adelantado aproximadamente en 4 años estos modelos y obviamente los líderes y los colaboradores tenemos que adaptarnos en la forma en que estamos haciendo las cosas. Entonces, para partir, vamos a ver la primera tendencia que tiene que ver con la efectividad de los líderes y managers. ¿Y qué queremos decir con esto? Es cómo los líderes y managers hacen acciones y que son efectivos y quiere decir que pueden generar un impacto a la hora de hacer sus acciones frente a los colaboradores. En el estudio
de Viva Insights y también complementándolo con cierta información que nos dio nuestro partner Microsoft. Por una parte, podemos ver que aquí existe cierta percepción sobre los empleados respecto a la productividad y sobre los líderes, lo que creen que están siendo productivos sus colaboradores. Si lo vemos aquí en la pantalla, van a ver que por una parte el 87% de los empleados creen, reportan, perciben que son productivos, mientras que el contraste es que 12% de los líderes piensan de que el equipo tienen confianza de que son productivos. O sea, claramente hay una percepción, hay una brecha entre lo que ellos perciben versus sus colaboradores. Bueno, ¿qué es lo que pasó realmente en nuestro estudio? Miren lo que nos dimos cuenta acá, muy interesante, es casi la mitad de los colaboradores, un poquito más allá de la mitad de los colaboradores, está trabajando de 1 a 5 horas fuera de su horario laboral. O sea, cuando hablamos de productividad, claramente eso se está trasladando en conductas concretas fuera del horario laboral. Entonces, para ser productivo, estamos teniendo un sobretrabajo. Y adicionalmente, ¿qué tipo de trabajo estamos teniendo? Por otra parte, aquí pueden ver que también más de la mitad o alrededor de la mitad de los empleados le están dedicando casi cero o nulo tiempo a reuniones de trabajo directas, individuales, con sus gerentes. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día las reuniones pueden teniendo en grupo o están teniendo con más personas, pero no están hoy día la efectividad entre los líderes y el empleado, no están teniendo estos espacios de calidad y de conversaciones semanales. Y el último dato que les quería mostrar antes de conversar un poquito de este tema es que el 37% de los empleados dicen que pasan menos de 30 minutos. O sea, este sobretrabajo que estamos teniendo claramente no tiene que ver con conversaciones significativas con los líderes. Y para eso le quería hacer una pregunta a Eugenia. Hoy en día nosotros vemos que en nuestra compañía, en NTT Data, le estamos dando un fuerte rol a los líderes y que vemos que ellos son parte de los actores claves para poder impulsar las cosas. Quiero que me cuentes cuál ha sido la experiencia o cómo los líderes están abordando este desafío en torno a los trabajos híbridos. Súper, Clau. La pregunta es bien interesante, porque sabes que en NTT Data nosotros tenemos una cultura de las que las personas están primero. Y eso significa que quienes somos los líderes de la compañía tenemos una responsabilidad enorme sobre cómo es la experiencia del colaborador, cómo se sienten trabajando, incluso de su productividad. Entonces, para contestarte bien, sinceramente hemos tenido un trabajo bastante sencillo en ese punto, porque es parte de la cultura. Entonces nuestros líderes, nuestros ejecutivos saben perfectamente cuál es el rol que tienen que tener para que efectivamente la experiencia del colaborador sea buena. Y particularmente en estos ámbitos tenemos una cultura muy cercana, muy flexible, que a pesar del mundo híbrido, hemos logrado que todavía esa brecha no se sienta tanto. No quiere decir que no hemos tenido cosas que mitigar, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que tiene que ver con el trabajo de los líderes, yo creo que las compañías que han podido tener una cultura cercana desde antes del mundo de la pandemia o desde antes de esta tendencia al mundo híbrido, tuvieron el camino más fácil. Entonces, en caso particular, en Chile, sinceramente, ha sido un trabajo que se ha dado, yo te diría que en sintonía con lo que hemos hecho siempre, que es conversar con los líderes entendiendo que ellos también son humanos, que nosotros también tenemos necesidades y también tenemos ganas de hacer un trabajo que nos divierta de la mejor forma y demás. Entonces, en principio, tener una conversación con ellos, que lo hemos tenido, y por el otro lado, no menor, es empoderar. Cuando nosotros logramos desde la compañía contar cuáles son los lineamientos y cuáles son el tipo de conductas que son las deseables, logramos que la gente se empodere. Entonces, incluso si ante una omisión, error o algo, sucede algo y el líder no lo ve, la persona que está en el equipo puede levantar la mano y sentirse confiado de que por detrás tiene una compañía que le soporta la decisión que está pidiendo que se tome. Voy a ir a algunos ejemplos concretos, pero hemos hablado, por ejemplo, de la típica frase, esta reunión podría haber sido un mail. Bueno, que quien está organizando la reunión, si no lo ve, cualquier persona del equipo, independientemente de su rol o su categoría, puede plantear que eso se estructure de otra manera para que sea más eficiente. Entonces, hemos logrado de alguna manera que todos seamos responsables de cómo queremos hacer nuestro trabajo. Tiene mucho que ver con la cultura, Claudia, y eso es importante siempre tenerlo desde la gestión de las personas y de las oficinas, claro, que estas cosas se pueden solventar y mitigar en tanto la cultura sea muy fuerte en estos temas que estoy hablando. Súper interesante, Eugenio. Muchas gracias por la respuesta.
Y como segunda tendencia tenemos la experiencia del empleado y entendemos la experiencia del empleado como todas las interacciones que tiene el individuo a lo largo de su ciclo de vida, que lo que hacen es también poder ver su nivel de satisfacción y también en la calidad de interacciones que tiene con su equipo de trabajo y con la organización. ¿Por qué es importante esta tendencia? Porque por una parte nos puede dar el nivel de satisfacción, podemos modelar el nivel de satisfacción que tiene el empleado, pero también nos puede evitar la fuga de talento y también otros temas relacionados y organizacionales en la empresa. Entonces, en este estudio les vamos a contar varias cositas aquí, qué es lo que medimos. Primero, en el análisis nos estamos dando cuenta de la experiencia del empleado, que hoy en día, en promedio, hay 4,5 horas semanales que los empleados están destinando fuera del horario laboral para atender llamadas y para tener correos que efectivamente no están pudiendo tener dentro de su horario laboral. Por otra parte, en conjunto con la información que tenemos de Microsoft, hemos podido detectar que 8 de cada 10 personas dicen necesitar tener habilidades distintas que las que hoy tienen en día, que podría ser una hipótesis de por qué me estoy demorando también más o por qué necesito este trabajo extra fuera del horario laboral. Ahora bien, si aquí vemos también la tendencia de que existen más del 68% de las personas, de los empleados, que creen que podrían quedarse más en su entorno laboral si pudieran tener un mejor desarrollo de carrera o que pudieran elegir también cómo cambiarse de trabajo internamente, eso también evidentemente puede generar una mejor experiencia o puede estar afectando la experiencia del empleado. Y por último, para darles también otro hito relevante, es que el 22% de los empleados está pasando menos de 20 horas semanales en concentrarse, en tiempo para concentrarse. Y cuando decimos tiempo en concentrarse, quiere decir específicamente 2 horas o más bloqueadas en su calendario en el que no tenga llamadas o tenga reuniones grupales. Esto quiere decir horas para él, para poder concentrarse, para trabajar, etc. Y en ese sentido, entonces, la experiencia del empleado, lo que vemos bien aquí, es que por una parte no están teniendo horas suficientes los empleados para poder dedicarle tiempo a pensar o a su propio desarrollo personal. Por otra parte, vemos una necesidad evidente también de las generaciones, las distintas generaciones que quieren poder tener una evolución y a lo mejor carreras más verticales, horizontales, otro tipo de movilidad o mayor movilidad en su entorno laboral. Y también, por otra parte, esta necesidad evidente de querer, en el fondo, poder tener competencia o para su trabajo diario que hoy en día no están teniendo satisfecha. En ese sentido, Euge, a mí me encantaría que pudiéramos conversar ahora, en el caso de NTT Data, de cómo juega el rol aquí la formación para la experiencia del empleado. ¿Qué es lo que ves tú? Bien, mira, en NTT Data lo primero, que la formación no es algo que es simplemente una responsabilidad del departamento de personas, o como lo decimos nosotros, people, sino que es algo que la oficina abraza porque para ser consultores, buenos consultores, tú lo sabes, Clau, o para ser asesores, uno tiene que conocer mucho. Entonces, es importante la formación. Y claro, vienen las personas ya con una formación propia, pero nosotros tratamos de mejorar y darle más herramientas justamente para que no pase esto que estabas mencionando. Y eso es entregarle nuevas herramientas para tener otras habilidades. Y voy a darte ejemplos muy concretos, pero tenemos una plataforma interna que permite a cada persona desarrollar sus habilidades de acuerdo a sus tiempos y necesidades. Por ejemplo, si tengo un rol, una responsabilidad, una categoría, en esa plataforma puedo ver exactamente cuáles son el tipo de cursos y de complementos que necesito de conocimiento para poder desarrollarlo de la mejor manera. Pero no solo eso, si además quiero pensar en el futuro, hacia dónde quiero ir, puedo mirar en qué otras cosas puedo empezar a trabajar y capacitarme para poder hacer mi desarrollo de carrera. Algo no menor porque al final en nuestra compañía siempre decimos que nosotros somos los responsables de la carrera de nuestro desarrollo, ¿sí? Pero por otro lado también tenemos otras iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con políticas que son de cofinanciamiento de estudios, es decir, personas que eligieron un estudio determinado, que están ad hoc con ciertas necesidades que tenemos en la compañía y que también requieren nuestros clientes y los ayudamos en ese financiamiento, o incluso detectamos ciertas tecnologías o incluso temas de management que consideramos que son importantes y hacemos el pago de diplomados para ciertas personas.
En el fondo, todo lo que tiene que ver la formación es fundamental en el mundo de la consultoría y de la asesoría del nivel que lo hacemos nosotros. Y déjame decirte, o sea, si me pongo a pensar así en global, es más allá del 40% de nuestro presupuesto está alocado a la formación de las personas. Por tanto, si tengo que responderte en fácil, es para nosotros. Eso es fundamental para que la experiencia de colaborador sea buena y que entreguemos, obviamente, una propuesta de valor moderna, innovadora y disruptiva a los clientes. Excelente, muy buen punto. Muchas gracias, Euge. Y como último punto, quisiéramos hablar del reclutamiento y también de la rotación. Como ustedes saben, hoy en día, uno de los mayores retos que estamos enfrentando hoy día, especialmente en las áreas de capital humano y también en las organizaciones en general, tiene que ver con el elevado número de salidas y también la rotación que estamos teniendo hoy día. Esta guerra por talento existe y es más fuerte que nunca. Y solamente para darles dos datitos, hoy día en Estados Unidos más de 19 millones de empleados están dejando su fuente laboral para buscar otro, y también hemos detectado que más del 40% de la fuerza laboral ha pensado o está pensando en dejar su trabajo de aquí a los próximos 6 meses. O sea, sin duda, el mundo del capital humano y las organizaciones en general es uno de los temas que tenemos que empezar a ver cómo abordar, qué necesidades tener como una mejor experiencia de empleado, con lo que hemos hablado con mayores líderes eficaces, y que también cómo poder abordar desde este mundo del trabajo más híbrido. Y para eso queríamos mostrarles también hoy día unos datitos para poder entender qué es lo que está pasando en esta radiografía. Por una parte, quiero mostrarles hoy día qué es lo que están sintiendo los empleados o cuál está siendo su forma de abordar sus necesidades en torno al teletrabajo. Si antes de la pandemia o durante la pandemia vimos que también el modelo preferido era como un 8% de preferencia en cuanto a la presencialidad. Versus hoy en día, el mundo está cambiando, nos dimos cuenta de que podíamos tener sesiones efectivas en el teletrabajo y se nos acomoda mucho más. Esto cambió radicalmente a un 59% de personas que hoy en día, si nosotros les preguntamos cuál es su preferencia para trabajar, nos han dicho que es el trabajo híbrido. Y por otra parte, si ustedes lo ven acá bien, complementándolo también con los datos que hemos tenido de Microsoft, el 73% de las personas, hoy en día los empleados dicen efectivamente que necesitan una razón para estar presencialmente en este trabajo. Hoy en día las razones para poder ir presencialmente a la oficina son distintas a lo que teníamos hace unos años. O sea, hoy en día podemos tener las tecnologías necesarias para poder estar trabajando desde la casa, podemos tener las conexiones necesarias para poder trabajar, etcétera, y eso obviamente hace que sean uno de los beneficios de estar dentro o estar fuera del espacio físico. Otro punto importante, y como se los habíamos mencionado en las slides anteriores, es el tiempo que le estamos dedicando fuera del horario laboral para tareas que son del espacio laboral, que estos son 4,5 horas de espacio laboral. Y eso tiene un alto riesgo, hoy día lo medimos, y tiene que ver con este riesgo de que las personas pueden estar cansadas, pueden tener un nivel de agotamiento, están mezclando esta función entre la vida personal y laboral, que les puede pasar la cuenta, y eso obviamente genera estrés, puede generar burnout, incluso también la salida y buscar otro tipo de trabajos que sean más acorde con su vida personal. Entonces, aquí solamente para mostrarles este último punto, acá dice: los empleados están dispuestos a quedarse 4 veces más en una empresa si ellos tienen la claridad de cuáles son sus prioridades dentro del trabajo, si tienen claridad de cuáles son los límites de trabajo, y eso también es uno de los temas que hay que abordar hoy en día como los líderes de capital humano y también dentro de las organizaciones. Y para eso le quería hacer una preguntita también a Euge, que para que nos puedas contar cuáles son los riesgos que, aparte de estos que estamos viendo acá, ves tú en NTT Data o en otras compañías, y que cómo podríamos nosotros abordar en torno al trabajo híbrido. Perfecto. Súper buena la pregunta y no tan fácil de responder, porque el burnout entra como uno de los principales problemas que a mitigar y ojalá solucionar por el tema del trabajo híbrido. En la compañía, en NTT Data, la verdad que abrazamos el trabajo híbrido desde el momento en que llegó y no nos peleamos con él. O sea, no hicimos ahí un opuesto de fuerza, sino todo lo contrario, y dijimos, bueno, esto llega para quedarse desde el primer momento. Además, somos una empresa de tecnología, por tanto, no nos parecía tan irracional, para decirlo de alguna manera, pero había, obviamente, desafíos que cubrir. Y sí, en la mitigación tuvimos que trabajar temas de burnout, yo lo contaba al principio, trabajar también con los líderes, pero también con las personas para poder empoderar y que uno también pudiera marcar esos
esos límites y que la compañía estuviera apoyando eso. Hemos hecho también, para ir a lo concreto, teníamos un gabinete de psicólogos también que colaboraban para poder entregar esto de manera constante en quienes lo necesitaran, porque las enfermedades, digamos, que se fueron suscitando de índole personales, de depresión y demás, han sido fuertes, y esto es algo que se conoce a nivel región incluso. Pero déjame decirte que el principal riesgo que nosotros como compañía veíamos era la imposibilidad de transmitir bien la cultura. Lo dije en un principio, muchos de los desafíos que tenemos como oficina, e incluso en el área de People, tenemos una manera más simple de resolverlo porque tenemos una cultura bien fuerte. Entonces, ¿qué nos pasaba? Con la hibridez cuesta ver ciertas conductas. Y tú sabes que la parte cultural no se transmite solamente desde el mensaje escrito o desde el aula, sino que desde que te veo, cómo te veo hacer las cosas, cuáles son las decisiones que tú tomas, cómo te mueves dentro de la organización con las personas, en el trato, en el comportamiento y demás. Entonces, para nosotros ese fue el principal tema que tuvimos que resolver. ¿Y cómo hicimos? Bueno, en el momento que estábamos en la pandemia, por supuesto, lo que hicimos fue desarrollar reuniones que pudieran ser, que no tuvieran que ver necesariamente con el trabajo, pero que pudieran ser de una forma más lúdica y más de generación de equipo. Y en el momento que pudimos ir hacia la presencialidad, obviamente respetando, ¿no?, los cuidados que algunas personas querían tener o incluso los miedos que se daban en la pandemia, empezamos a hacer algunas reuniones presenciales que permitían empezar a ver la esencia de la compañía. Incluso porque el más del 60% de las personas que hemos contratado, los contratamos en pandemia, en el momento donde no nos conocíamos cara a cara. Por tal te diría que para nosotros el tema de la cultura era importante porque es lo que nos marca el paso de cómo hacemos las cosas en la compañía. Y lo hemos mitigado a través de la cercanía. La cercanía se ha dado en todos los aspectos, y ya no solamente desde siempre en el horario laboral, pero no solamente con reuniones de trabajo, sino con cercanía desde otro nivel, ¿no? De entenderte cómo estás. Y lo que nos permitió también la hibridez es empezar a conocer las familias, ¿no? A mí me pasaba, de repente aparecía mi hija o ciertas cosas de la dinámica de la vida que también nos hacía más humanos, y en vez de eso, dejarlo a la distancia, lo que hicimos nosotros fue agregarlo a la dinámica del día a día, haciendo incluso actividades con familias, ¿no? Mostrando fotos o mostrando situaciones que nos pasaban con nuestras familias y tratando de incluir eso en la vida laboral y del equipo. Así que ese es el trabajo que hemos hecho nosotros. Estupendo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Nosotros queríamos agradecerles todo este espacio permitido. Bueno, nuevamente las tres grandes tendencias que nosotros abordamos, darles ciertos tips, es poder medir la efectividad de los líderes, ver cómo estamos trabajando con eso, es poder ver también cuál es esta experiencia del empleado centrada en ellos mismos, es cómo poder ver las interacciones que estamos teniendo tanto en la virtualidad como en la presencialidad con los empleados, y como decía Euge, centrarnos en la cultura, ver en la atracción, qué espacios estamos teniendo significativos con ellos, más allá de la pantalla, de estas relaciones más de reunión, sino que en el entorno y todos los puntos de contacto que estamos teniendo. Bien, no sé si hay algo más que podamos cerrar. Agradecerles a todos y quizás mencionar que esto que estábamos hablando con Claudia, que si bien lo vemos siempre desde la gestión de las personas, también creo que hay un desafío grande que tenemos los que estamos en las áreas de gestión de personas, de People, que tiene que ver con tratar de generar buena experiencia del colaborador y que efectivamente podamos trabajar estas tendencias y más que van a ver en el estudio, que ahora vas a contar un poquito más, pero por otro lado la importancia de conocer el negocio. Tenemos que poder entregarles a las oficinas ideas, iniciativas y acciones que se puedan implementar en la industria en la que estamos, en el negocio que tenemos. Porque, bueno, como sabemos, tiene que ser sostenible el negocio y tienen que ser iniciativas que vayan en pos de ese negocio también y que juntos se puedan amalgamar. Así que, bueno, eso es mi último mensaje. Ahí te dejo, Claudia, para que cuentes un poco más del estudio. Bueno, y también dejarlos invitados. Esta es una primicia que hicimos con Euge. Este estudio se lo vamos a estar contando próximamente. Después les vamos a dejar el link para que puedan revisarlo. Y es este estudio que hicimos con People Analytics. Los invitamos también a medir estas acciones que ustedes realicen. Nosotros lo que hicimos fue medirlo en la región y lo vamos a ver próximamente. Se los vamos a dejar ahí en el link después de la presentación. Así que muchas gracias, un abrazo para todos y que estén bien. Gracias.